Bueno, Muy buenas noches a todos. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra materia de derechos humanos. Vamos a iniciar con esta sesión para dar algunas recomendaciones importantes y también para que ustedes sepan cómo vamos a evaluar los retos en nuestra materia. Primero que nada, les quiero recomendar que revisen todos los avisos que he colocado en plataforma desde el primer día de la materia. Ahí aparecen el cronograma de acuerdo al cual deben de elaborar sus retos para que no se atrasen y puedan obtener una calificación satisfactoria. También ahí les he compartido documentos importantes de consulta, están las políticas del curso, voy a subir las normas APA para que puedan sustentar correctamente sus actividades. Iniciando ya con los retos que ustedes van a realizar, son 5 retos en las 3 unidades. En la primera unidad, que ya se encuentra transcurriendo, van a entregar los retos 1 y 2. El primero corresponde a una investigación y contestación de unas preguntas que se formulan, son 5, y después viene la reflexión y respuesta a planteamientos. En el reto número 2 encontramos casos emblemáticos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana, también casos en donde ha contribuido la ONU y describir un caso cercano a ustedes. Luego viene la unidad número 2. Aquí se encuentran 2 retos, el reto 3 y 4. El 3 es un cuestionario sobre la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal. Y el reto 4, ahí deben de llenar una tabla de información relativa a declaraciones y convenios de derechos humanos y responder unos planteamientos. Finalmente viene el reto 5, que es un ensayo basado en la investigación y respuesta a planteamientos del Sistema Europeo de Derechos Humanos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, vamos a empezar uno por uno. Tenemos que en el primero van ustedes a investigar los derechos humanos, sus características y cómo es que se ha cumplido con estos derechos humanos. Ustedes deben contestar de acuerdo a su propio punto de vista qué entienden por derechos humanos. Van a investigar la definición de derechos humanos de 3 autores distintos. Definiciones perdón, características en común que se encuentren en estas 3 definiciones que ustedes investigaron. Finalmente van a enumerar 10 derechos humanos y por último, dar respuesta a 3 planteamientos, ¿sí? En esta primera parte quiero hacer algunas precisiones. La pregunta número 1, la respuesta debe ser propia, respectiva a su propio punto de vista, ¿no? ¿Qué entiendes por derechos humanos? Porque a veces que copian el concepto tal cual como lo encuentran en la página de la CNDH o de cualquier autor. Pero esa no es la idea, sino que ustedes desarrollen esa capacidad de argumentación de acuerdo a lo que ustedes piensan, ¿sí? En donde sí van a colocar textualmente definiciones, en el punto número 2, porque ahí sí son definiciones que ya existen de 3 autores distintos. Hay quien toma las definiciones de estos organismos internacionales, también lo pueden hacer, pero no se olviden de hacer citas y referencias en APA para sustentar la información, ¿sí? He observado que a veces entregan las actividades y no hacen las referencias en APA, solamente le ponen tomado de la página de la Corte Interamericana, ¿no? Bueno, pero y la referencia completa, porque así es el sistema que establece la UB con las normas APA, ¿sí? Entonces, deben señalar y la cita en el concepto, la parte que transcribieron, de qué página lo tomaron. Bueno, luego dice, enumera las características en común que encuentres en las 3 definiciones. Bueno, por lo menos 3 a 5 características, ¿no? Hay veces que solo mencionan una, pero por eso dice, enumera las características porque son varias. Entonces, bueno, un mínimo de 3 a 5 características si pudieran encontrar en estas definiciones, ¿sí? Luego, investiga, enumera 10 derechos humanos. Bueno, ustedes saben
que los derechos fundamentales se encuentran del artículo primero al 29 en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y muchos de estos derechos también en normas de carácter internacional, ¿sí? Como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, es fácil encontrar estos derechos, ¿sí? Enumerarlos, como los van a investigar, incluso hasta los pueden explicar con sus propias palabras, ¿no? En qué consiste cada uno de estos. Y finalmente van a dar contestación a los siguientes planteamientos. Y aquí viene la segunda parte. Los tres planteamientos están basados en derechos humanos. Y en el principio de universalidad, ustedes saben que los derechos humanos son para todas las personas. Entonces, el primero dice, ¿por qué hay miles de niños que mueren de hambre cada día? Si ustedes se dan cuenta, aquí se encuentra inmerso uno o varios derechos humanos. El segundo planteamiento, ¿por qué hay miles de personas detenidas o en prisión por expresar sus ideas? Y aquí tenemos otros derechos humanos diferentes. Y por último, la tercera pregunta, ¿por qué hay millones de personas que no saben leer? Y aquí tenemos otros derechos humanos inmersos. Ustedes deben dar una respuesta distinta a cada planteamiento. Aunque, porque he observado que a veces contestan engloban una sola respuesta para los tres. No, no puede ser porque en cada una hay inmersos derechos humanos diferentes. Entonces hay que dar con precisión las tres respuestas, ¿sí? De hecho, la rúbrica de calificación así lo solicita. Respuesta para cada uno de los planteamientos. Ya me van entregando dos trabajos en donde hacen una sola respuesta por los tres de forma muy generalizada. Ni siquiera se advierte que se identifique cada derecho humano. Entonces, les pido nada más eso, que precisen, ¿no? En su respuesta el derecho humano que está inmerso y de acuerdo a su personal punto de vista o lo que hayan investigado, pues dar contestación a cada planteamiento. Finalmente, después de haber contestado, van a elaborar su documento de Word, en donde van a colocar todos los datos, la portada de la universidad, el módulo, el nombre del reto, nombre, matrícula, fecha de elaboración, el formato de la portada, hasta nos indica que debe ser Arial, tamaño 16, color azul de tu elección y en negrita el interlineado, dice. Bueno, color azul de tu elección y en negrita. Bueno, ustedes pueden combinar las letras, ¿no? Los colores para la portada y el interlineado 1.15. Finalmente, ya después de contestar los tres planteamientos, viene una conclusión en la que van a expresar su opinión personal acerca de la situación de los derechos humanos en el Estado mexicano. A veces que se les olvida la conclusión. Contestan los tres planteamientos y terminan el reto. No, acuérdense de la conclusión. Y finalmente, las referencias en APA, porque las citas, acuérdense que van en el contenido de la actividad. Hay veces que algunos alumnos me dicen, ay, maestro, es que se me complica el APA. Bueno, tal vez porque no han leído el manual. El manual viene explicado en términos, créanme, muy sencillos y muy claros de entender, muy fáciles, ¿no? La terminología es muy sencilla. No solo es cuestión de leer el manual para aprender a hacer las citas y las referencias, que son dos cosas distintas. Hay que en la parte final solamente pone enlaces de internet. No, no es correcto. Hay que hacer las referencias. Además, se ordenan alfabéticamente y llevan la sangría francesa, ¿sí? Llevan margen francés. Entonces, hay que hacerlo así. Respecto a este primer reto, ¿alguna duda o pregunta? No, ninguna. No, 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 ninguno. Ok, No, continuamos. ninguna. Muy bien. Continuamos entonces con el reto número 2. Este reto se denomina los derechos humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué se denomina así? Bueno, porque
Como punto número uno, deben investigar 5 casos emblemáticos en los que se hayan violentado derechos humanos. Estos casos llegan generalmente hasta conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro país o de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es un órgano no jurisdiccional. En la Suprema Corte es un órgano jurisdiccional, en la Comisión Nacional un órgano no jurisdiccional. Y algunos otros, después de atravesar todas estas etapas en el orden interno de nuestro país, pues se van hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay varios casos importantes que llegan hasta allá y son resueltos por estas cortes para evitar que se sigan vulnerando y poder exigir un pago de la reparación justo para quienes hayan sido vulnerados en estos derechos, ¿sí? Entonces, esos 5 casos, ustedes los van a investigar, van a argumentar con sus propias palabras por qué se violentaron los derechos humanos y tienen que señalar los artículos de nuestra Constitución mexicana que se hayan violentado. Hago esta precisión porque fíjense que a veces en algunos trabajos encuentran los casos tal como aparecen en las sentencias, ¿no? A veces de la Corte Interamericana y copian y pegan todo el caso. Pero ahí aparecen generalmente los artículos de la Convención Americana o de algún tratado internacional y los pegan, pero entonces no están señalando los de nuestra Constitución, que es lo que se solicita en el reto, ¿sí? Entonces hago esa precisión. También hay quien busca en la inteligencia artificial, ¿no? Que ahora es muy sencillo irse a ChatGPT, darle las indicaciones y nos da todo. Lo pueden hacer porque la inteligencia artificial es de mucha ayuda, pero ¿qué creen? Que la inteligencia artificial se equivoca. Hay veces que nos da preceptos que no son, relaciona artículos y contenidos de diferentes normas. Y a veces se confían y lo pegan tal cual. No se confíen, ¿eh? Porque me ha tocado ver muchos casos. Es más, yo misma a veces busco y confunde, lo relaciona de forma errónea los preceptos con los derechos y los artículos. Entonces, además que tiene más sentido que ustedes lo investiguen, va a ser de mayor provecho y aprendizaje para ustedes que lo busquen en la Constitución, a qué derechos se están violentando aquí y señalar los artículos, ¿sí? Bueno, esos 5 casos los pueden buscar en estas páginas oficiales de la Suprema Corte, de la CNDH o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego viene la segunda parte. Después de esos 5 casos vienen otros 3, pero estos 3 casos van a ser en donde la Organización de las Naciones Unidas haya contribuido a la protección de estos derechos humanos. Esos son los que ustedes van a investigar. Se pueden consultar esta página oficial de la Organización de las Naciones y buscarlos en donde se haya brindado la protección y deben argumentar por qué en esos casos se protegió los derechos humanos. ¿Cuál fue la forma que estableció la organización para poder evitar esa vulneración y protegerlos? ¿Cuáles fueron las medidas que se ordenan, ¿no? Bueno, lo tienen que argumentar también con sus propias palabras, ¿sí? Y finalmente van a describir un caso que sea cercano a ustedes. Puede ser de su comunidad, del lugar en el que radican, eh, que hayan visto muy de cerca, en el que se haya violentado un derecho humano, deben explicar por qué y agregar el artículo de la Constitución que se violentó, en donde se encuentra ese derecho humano y no se olviden al final hacer citas y referencias en formato APA. Respecto a este reto 2, ¿hay alguna duda o pregunta? No, maestra. No, 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 ninguno. Ok, continuamos entonces con el reto 3. Aquí es un cuestionario. Creo que aquí no hay mayor dificultad. El reto se denomina, el objetivo es distingue la importancia de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos
como documento que concentra y da a conocer los derechos humanos existentes. Bueno, esto se encuentra en los contenidos de la unidad 2. Aquí es muy sencillo, solo es cuestión de estudiar los contenidos también de la carta de estos instrumentos internacionales y entrar al cuestionario y contestar. Creo que ahí no hay mayor problema. Voy a continuar con el reto 4. Bueno, en el reto 4, ahí tienen ustedes que llenar esta tabla de información que es muy precisa, es la que se solicita en el reto. Descargan ese formato de la plataforma. Y aquí, ¿qué es lo que tienen ustedes que hacer? Pues tienen que buscar estos 6 instrumentos internacionales. Son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y por último la Convención sobre los Derechos del Niño. Aquí van ustedes a buscar la fecha en que entró en vigor cada tratado internacional, cuál es el propósito u objetivo que persiguen. Hay que leer su contenido. Generalmente viene en los primeros preceptos de cada ordenamiento, viene cuál es su objetivo principal y a quién va dirigido. Luego, mencionar qué derechos humanos protege, por lo menos 5 para cada instrumento internacional. Y por último, características particulares del instrumento internacional. Después de haberlo revisado, leído, estudiado a grosso modo, van a señalar características particulares de ese instrumento. Como dice en plural, mínimo 2 a 3 características por cada instrumento en ese cuadro, ¿sí? De forma muy breve, precisa. Ahí, como son características que ustedes van a deducir de la lectura, obvio no está permitido copiar ni pegar artículos ni preceptos de estos instrumentos, ¿sí? En los derechos humanos que sean también muy precisos en esa tercera columna. eh, y bueno, ¿no? Ven en la segunda parte, después de contestar esa tabla, van a hacer un análisis de las declaraciones, convenciones o pactos internacionales. Van a contestar, primero, ¿consideras que las declaraciones, convenciones o pactos internacionales hacen valer los derechos humanos inherentes a toda persona? Sí o no, ¿y por qué? Ahí van a argumentar su respuesta. Luego, imagina que eres el embajador de México ante las Naciones Unidas. ¿Cuál sería el tema referente a los derechos humanos que abordarías durante un foro en la sede central de la ONU? ¿Y por qué? Bueno, si ustedes pueden entrar en la página de las Naciones Unidas y buscar estos foros que se han desarrollado con antelación, pueden revisar cómo es que se llevan a cabo. Ahí participa el Estado mexicano, ahí se han abordado muchos temas. Bueno, si ustedes fueran embajadores en la actualidad, en el presente que estamos viviendo, ¿cuál sería el tema primordial que ustedes abordarían y por qué? ¿Sí? Eso es de acuerdo a su particular punto de vista. Y finalmente, el tercero, ¿de qué manera el Estado mexicano puede contribuir de forma efectiva con la salvaguarda de los derechos humanos? Bueno, todos estos 3, ustedes tienen que desarrollar la argumentación de acuerdo a su punto de vista personal. Bueno, finalmente van a integrar todo en un documento de Word, los datos de identificación con la portada de la universidad, la licenciatura, nombre del módulo, bueno, todos los datos que se solicitan. La investigación, que viene la tabla que ustedes ya llenaron con toda la información de los convenios y tratados y el análisis de los 3 planteamientos. Al final, no se olviden de hacer citas y referencias en APA. Obviamente deben aparecer como referencia los convenios y tratados investigados, sus referencias y las citas de la información que hayan tomado de esos instrumentos. ¿Sí? Respecto a este reto número 4, ¿tienen alguna duda o pregunta? No. Ok, No, 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 ninguna. muy bien.
pues pasamos al último reto, que es el reto número 5 de la tercera unidad. Aquí en la primera parte ustedes van a realizar una investigación del Sistema Europeo de Derechos Humanos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte Interamericana y la Comisión sobre este mismo sistema, ¿sí? Van a realizar, después de haber investigado, un ensayo. Este ensayo, acuérdense que un ensayo tiene una estructura que es introducción, desarrollo y conclusión. Aquí faltó porque dice debe contener una introducción y conclusión, pero son tres partes las que tiene un ensayo: introducción, desarrollo y conclusión. En esta introducción, ustedes pueden mencionar generalidades de estos dos sistemas, el europeo y el interamericano. Las generalidades, lo más importante, cómo es que surgieron, por qué, cuál es su objetivo principal, ¿sí? La finalidad que persigue cada uno de estos sistemas. Luego viene el desarrollo. En el desarrollo, ustedes deben contestar estos planteamientos. ¿Qué tipos de asuntos resuelven estos sistemas? ¿Cuál es su jurisdicción? ¿Cómo se integra? Sus objetivos principales. Y pueden presentar un ejemplo sobre algún caso resuelto por alguno de estos dos órganos internacionales, ¿sí? Ya sea el europeo o el interamericano, que es al que pertenecemos nosotros en México, pertenece al sistema interamericano, ¿sí? Y finalmente, una conclusión de lo que hayan investigado, una conclusión de su punto personal relativo al tema, ¿sí? Así sería el ensayo. Ustedes saben que en el ensayo ustedes exponen un punto de vista personal en relación a un tema y bueno, ese es el tema, esos son los planteamientos que deben ustedes desarrollar. Lo van a integrar en un documento de Word, va a llevar la portada, el formato de la universidad, los datos que se solicitan. Luego viene la introducción, el desarrollo del ensayo en el que se da respuesta a los planteamientos que yo les acabo de mencionar y finalmente la conclusión. No se olviden de hacer citas y referencias en formato APA. Este ensayo debe tener una extensión mínima de 4 cuartillas. Las 4 cuartillas son sin contar la portada ni las citas ni referencias, porque luego a veces nada más vienen siendo dos, ¿no? Una de portada, una... No, no. 4 cuartillas de ensayo. Introducción, desarrollo y conclusiones. El formato APA, no se olviden, citas, referencias. La letra debe ser Arial en número 12 sin interlineado, a renglón seguido. Y deben cuidar en todo momento su ortografía porque la ortografía aparece en la rúbrica de calificación. Bueno, esos serían los datos más importantes de el reto 5. En relación a esto, ¿alguna duda o pregunta? No, ninguno. No, tampoco. Ok, muy bien, pues me da mucho gusto que hayan entrado a la sesión. Por los estudiantes que no pudieron entrar, esta grabación yo la voy a subir. Ya había puesto un enlace de segunda sesión en la plataforma por si no podían entrar, pero pues va a ser innecesario, ¿no? Porque ya todo lo abordamos en la primera sesión. Voy a subir la grabación por si después quieren consultarla, ¿sí? No sé si tengan alguna otra pregunta. Ah, quiero hacer una precisión. Fíjense que en el manual APA es importante que conozcan todos los tipos de plagio. Hay veces que incurrimos en plagio por desconocimiento. Entonces, les voy a pedir que entren, revisen. Ahí hay un plagio en el que últimamente han incurrido varios estudiantes, que es el plagio por extensión. Este plagio por extensión, nos dice el manual APA, que es cuando la mayor parte del contenido de la actividad no es propia, sino que casi copiamos y pegamos todos los textos de otras fuentes y el contenido de nuestra autoría es menor al 50%.
Entonces, deben de tener mucho cuidado de utilizar la paráfrasis si es que van a copiar contenidos para que no rebase ese contenido el de autoría propia. Y también, bueno, viendo la naturaleza de estos retos, pues la mayor parte es de argumentación propia. Entonces, bueno, pues ahí para que no vayan a incurrir por desconocimiento y se encuentren bien sustentadas sus actividades, ¿sí? También apegarse al cronograma de la materia, porque el cronograma nos dice con mucha claridad los primeros cuatro retos, perdón, los primeros dos retos son para elaborar dentro de 10 días. Terminan el día miércoles 22 de enero, los 10 días. Después de estos 10 días ya solo tienen derecho a un envío. Entonces, traten de entregarlos en tiempo para que tengan sus dos envíos. Después del 22 al 28 de enero, tienen 7 días para entregar los retos 3 y 4. Si los entregan después, es decir, el día 29 de enero, ya solamente les va a quedar un envío. Y el último reto en 7 días, del 28 al 31 de enero. Si lo entregan del primero, entregan retos del primero al 5 de febrero que termina la materia, ya no hay garantía de hacer segundos envíos en ningún reto para que cuiden sus tiempos de entrega. Por favor, revisen el cronograma. Y bueno, las políticas de segundos envíos, que también ya se las compartí en plataforma de la UVEG, nos señalan que no hay esa garantía del sábado primero al miércoles 5 de febrero para hacer segundos envíos. ¿Sí? Pues creo que eso sería todo. Y bueno, que sigan checando los avisos que pueda haber para que no se les vayan las fechas. ¿Algún comentario que quieran hacer sobre el tema? No, de mi parte está claro. Ya revisé también el cronograma y bueno, pues esperamos sí cumplir con las fechas oportunas para tener, eh, para poder tener el segundo envío, ¿verdad? En el caso de que se necesite. Ok, muy bien. Bueno, pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Quiero decirles que estoy pendiente de su avance. Si llegan a tener alguna duda o pregunta, me pueden contactar en el mensajero del chat o a través de, el correo institucional masantaella@ubeg.mx. Y bueno, yo estoy para apoyarlos. Tengo 24 horas para retroalimentarlos y 48 horas para calificar sus retos. Por lo que si tienen dudas, pues también en tiempo y forma para que me dé tiempo retroalimentarlos. Seguimos en contacto y pues ánimo a continuar con sus materias y espero que tengan excelente resultado y acrediten satisfactoriamente su materia. Muchas gracias, profesora. Buenas noches a todos. Gracias, buenas Buenas noches. noches.